los años 70, en los pueblos que en esa época estaban muy lejos de ser desarrollados, las costumbres dominaban, y mucho antes de que existan las redes sociales. Las personas mayores hacían reuniones para hablar sobre temas que requerían atención importantes. Pero esto lo hacían en las noches, debido a falta de tiempo en el día, sobre todo porque todos tenían que trabajar duro y no estaban en sus casas hasta la noche. Cuando los padres de familia tenían que asistir a una reunión comunal, dejaban a los hijos en casa solos. Estos niños, algunos más grandes que otros, se reunían con sus vecinos, que también quedaban solos. Ya estando todos reunidos, se ponían a jugar. Existían muchos tipos de juegos, en los que siempre sobresalía el juego de las escondidas. Martín y sus primos, cada que sus padres los dejaban solos, aprovechando su ausencia, sin perder más tiempo, salían corriendo a las casas vecinas, sabiendo que también sus amigos estaban solos. Una noche, como tantas en las que les tocaba quedarse solos en casa, cuando sus padres se habían ido, ellos salieron a las calles emocionados, con ansias de jugar esas 2 o 3 horas que tenían sin ser vigilados por sus padres. Martín y sus primos fueron a llamar a sus amigos para que salgan de sus casas para jugar. Las casas en ese pueblo eran casitas muy normales. Con solo llamarlos desde afuera ya te escuchaban y así los llamaban a sus amigos. Entre todos ellos hacían un total de 12 adolescentes y siempre jugaban el mismo juego, que era uno llamado ladrón y policía, que consiste en que unos ladrones tienen que sacar de la prisión a sus compañeros sin que los policías los atrapen. Si los que hacían de policías atrapaban a todos los que hacían de ladrones, entonces ganaban los policías. Y si los ladrones rescataban a los demás sin que los policías los atrapen, entonces ganaban los ladrones. Era un juego muy divertido, en el que se lo pasaban muy bien todos, y era lo que más les gustaba, por la adrenalina que les causaba el juego. Todos terminaban empapados de sudor y con la ropa muy sucia, y por eso, esta noche, al parecer no tenían ganas de jugar ese juego, porque sus padres les habían dicho que no querían llegar y verlos revolcados en polvo. Pero todos juntos reunidos, cerca de una farola que alumbraba la calle, empezaron a charlar entre ellos, a discutir qué juegos podrían realizar mientras sus padres no estaban en casa, algún juego en el que no se ensucien tanto. Algunos de ellos proponían solo sentarse a conversar, otros sugerían algunos juegos que sabían y que no jugaban hace mucho, pero otros insistían en jugar a las escondidas. Pero entre todos ellos, que la mayoría eran hombres, habían 3 chicas, y ellas con otros 2 chicos eran quienes se negaban a jugar ese juego. Todos los demás entendían que las chicas no quieran jugar eso, por temor a esconderse en la oscuridad, pero no podían entender por qué los otros muchachos se negaban también a jugar a las escondidas, y los demás se burlaban de ellos. Pero ellos tenían sus razones, y al parecer sí era la misma razón de por qué las chicas no querían jugar a las escondidas, a irse lejos a esconderse para que no los encuentren. Y es que todos los que rechazaron jugar a las escondidas sabían algunas anécdotas contadas por sus padres o tíos. Anécdotas que no eran para niños y que incluso a personas mayores les podría dejar nerviosos varios días. Se dice que los papás de ellos habían contado que en su adolescencia también jugaron a las escondidas en aquel lugar, pero que en tal juego tuvieron algunas experiencias muy feas y pesadillescas. Al decirle esto a los demás, los que insistían en jugar solo se burlaron de ellos. Les decían que eran unos miedosos, cobardes, que se creían esos cuentos que no eran verdad. Con tanta insistencia, al final los terminan convenciendo. Como eran varios, deciden que serán 2 los que buscarán y los demás se van a esconder.
El juego inicia y todos ellos corren y se esconden, mientras dos se quedan contando hasta 10. Al terminar de contar, rápidamente salen a buscar a los demás y uno en uno los encontraron. Al inicio fue sencillo y entonces dijeron que contar hasta 10 era muy poco, que mejor cuenten hasta 20, así tendrían algo más de tiempo para salir a buscar un mejor sitio para esconderse. Uno de ellos también dijo que era muy fácil que los encuentren en las casas, que sería mejor si van al lado de la cancha. La cancha estaba en la esquina al final de todas las demás casas. Al límite de la cancha había algún raso, un libre de árboles, antes de llegar al bosque más espeso. Pero esta cancha era oscura en las noches, pues esta no tenía faros que iluminen en las noches. Lo poco de claridad que había era de la luna cuando ésta salía y una leve luz que llegaba de la farola de la calle. Todos se fueron a la cancha y les dijeron a los que iban a contar que cuenten hasta 30 y luego salgan a buscar. Así lo hicieron. Al terminar de contar, los que tenían que buscar a los que estaban escondidos se dividen. Uno va para un lado y el otro se va para otro lado. La última casa que estaba más cerca de la cancha era una casa que ya tenía algunos meses desocupada. No estaba abandonada, solo que los dueños habían tenido que mudarse. Martín y sus primos deciden esconderse en esta casa que era lo más cerca. Pero no se metieron adentro porque esta está cerrada con candado. Y al estar en el patio los encontraron fácilmente. A los demás les llevó un poquito más de tiempo encontrarlos. Algunos se habían ido más lejos de la casa, casi al final de la cancha. Pero a uno de ellos, el que nunca tenía miedo, no lo encontraban. Los dos que tenían que encontrarlos ya estaban cansados de buscar en todas partes, pero este no estaba por ningún lado. Los demás ya estaban aburridos, cansados de esperar también. Llevaban como 20 minutos buscando y no lo encontraban. ¿Cómo estaban tardando tanto? Los demás se suman a la búsqueda, empezando a buscar en la casa más cerca y revisan cada rincón del lugar. Algunos decían que lo vieron que fue hacia la casa, otros decían que salió a la cancha y otros que se metió al bosque. Al revisar la casa y no encontrarlo, fueron hacia la cancha, pero solo fueron hasta cierto punto porque más allá estaba muy oscuro. Y desde ahí lo llamaban, gritaban su nombre diciendo que ya terminó el juego y que debían irse a sus casas, pero este no aparecía. Ya estaban preocupados, no sabían qué hacer, tampoco se querían ir y dejarlo. Estaban todos reunidos en el mismo punto donde inició el juego. Estaban decidiendo si seguir buscando o irse y que él salga cuando vea que todos se están yendo. Las 3 chicas deciden irse y dejan a los demás ahí. Pero ellos no querían irse sin el que faltaba y seguían hablándole por su nombre, diciéndole que ya era hora de irse, que sus padres llegarían a sus casas en cualquier momento. Estaban todos sentados en un árbol caído que estaba en la orilla de la calle, cuando escuchan que viene algo corriendo. Se escuchan los pasos que se acercan muy rápido. Ellos se asustan y están por correr, pero este sale a la calle y se tira al suelo. Ninguno entiende qué es lo que pasa. Sin acercarse le hablan y le preguntan, ¿estás bien? Pero él no responde, solo se escucha su respiración agitada. Muy despacio ellos se acercan y ven que este chico estaba totalmente pálido y estaba soltando el líquido vital por la nariz y los oídos. Ellos, siendo adolescentes, no saben qué hacer en ese momento. Están muy asustados. Pero en eso ven que el padre del chico se está acercando y ellos corren a su encuentro y le dicen que su hijo está muy mal. El papá del chico corre, ve cómo está su hijo, lo levanta en sus brazos y lo lleva para su casa. Todos van con él. Allá se encuentran con 2 de las chicas que se habían ido primero. Fueron ellas las que le dijeron que su hijo no aparecía y por eso él había ido donde estaban jugando, solo para encontrar a su hijo muy mal. Rápidamente pide ayuda al corregidor de la comunidad,
que lo ayude a llevar a su hijo a un hospital, porque en esa comunidad no había, y el hospital más cercano estaba en un pueblo, a unos 40 minutos. Y el corregidor era el único que tenía una movilidad de 4 ruedas. Sin perder más tiempo, él trae su movilidad, se suben y lo llevan al hospital. Nadie sabía lo que había pasado, y los adolescentes tampoco sabían qué fue lo que le pasó. En el hospital dijeron que casi le da un derrame cerebral y se salvó de milagro. Así se quedó unos días internado en el hospital. Cuando volvió a su casa, ya estando más estable, fue cuando contó lo que le había pasado. Él dijo que cuando todos corrieron a esconderse, él corrió al otro lado de la cancha, cruzó todo hasta llegar cerca del bosque. Pensando que ahí les iba a costar encontrarlo, se agachó detrás de una loma que estaba cubierta de hierba alta y ahí se quedó. Estando en la oscuridad, desde ahí él podía ver a los demás mientras lo buscaban. Y escuchaba cuando le decían que ya había terminado el juego y tenían que irse, pero él no se daba por vencido y quería que lo sigan buscando. Y hasta vio que las chicas se habían ido y los chicos se quedaron sentados en el árbol caído. En ese momento sintió que una brisa pesada le llegó a sus espaldas. Sintió un poco de miedo, volteó hacia atrás y no vio nada. Entonces muy despacio se levantó y se dispuso a caminar para cruzar la cancha y llegar donde estaban sus amigos. No había dado ni 5 pasos y siente que una mano le toca el hombro. Él volteó y vio una sombra en forma de una persona con capucha. Del susto, sintió que se le subió la sangre a la cabeza, intentó gritar y la voz no le salió. Y eso es todo lo que recuerda. Al parecer inconscientemente pudo correr y así llegó al otro lado de la cancha, donde estaban sus amigos. Hasta aquí la historia de hoy. Te invito a darle like y suscribirte si te gustó. Y nos vemos en la próxima narración. Feliz noches.